Creo que mucha gente no es ni remotamente consciente del poder que tiene en nuestro país el partido que gobierna o los partidos que forman coalición para gobernar. Y ojo, no estoy hablando del PP o del PSOE o de Vox o de Podemos, sino del partido que gobierna, en abstracto, sea quien sea. El partido que gobierna, lógicamente, controla el poder ejecutivo, encargado de gobernar. Este, en principio, debería ser el único poder que el partido que gobierna tuviera. Yo soy el partido que gobierna, pues yo me encargo de gobernar y punto. Ahí se termina el asunto. ¿Pero es este el único poder que ellos tienen? Pues no, ni mucho menos. Fijaos en la cantidad de hilos que mueven. El partido que gobierna controla también el poder legislativo, encargado de crear las leyes. ¿Y por qué lo controla? Pues muy sencillo. Al no haber separación de poderes en España, aquellos que ejercen el poder ejecutivo ejercen también el poder legislativo, si es que son los mismos. El PSOE y Podemos son simultáneamente poder ejecutivo y poder legislativo. ¿O es que acaso Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, además de formar parte del gobierno, no son diputados? Hay quien podría decir, bueno, es verdad que el partido que gobierna podría controlar el poder legislativo. Tiene la capacidad de hacerlo, pero digamos que por una cuestión ética, que ya hay que ser ingenuo para pensar esto, por una cuestión ética no lo hará. Bueno, sí que lo hace. Podríamos citar 1001 ejemplos, veamos solamente uno. El PSOE y sus socios tumban la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia. Y la noticia comienza con la siguiente frase magistral. El Congreso de los Diputados no investigará la gestión del coronavirus realizada por el Gobierno. ¿Cómo que el Congreso votó en contra de investigar al Gobierno? ¿Quién del Congreso votó en contra de investigar al Gobierno? Anda, el PSOE y Podemos. ¿Y quiénes forman el Gobierno? Anda, el PSOE y Podemos también. O sea que el PSOE y Podemos votaron en contra de que se investigase al PSOE y a Podemos. Vamos, menudo control. Pero bueno, esto no es suficiente. El partido que gobierna puede crear leyes. Pero ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional entiende que la ley que se ha creado es inconstitucional y por lo tanto la tumba? Menudo problema, ¿no? No, ¿qué va a haber un problema si el partido que gobierna controla también al Tribunal Constitucional? Artículo 159 de la Constitución. Punto 1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional está compuesto por 12 personas. A 4 de esas personas las elige el Congreso. Y como no hay separación de poderes, yo, partido que gobierna, estoy en el Congreso. A otras 4 personas las elige el Senado. Y porque no hay separación de poderes, yo, partido que gobierna, también estoy en el Senado. A 2 personas las elige el Consejo General del Poder Judicial. Yo, partido que gobierna, también estoy ahí. Y a las otras 2 personas las elige el Gobierno. Y ostras, el Gobierno resulta que soy yo. Por lo tanto, si el partido que gobierna juega bien sus cartas, tiene aseguradísimo, el control del Tribunal Constitucional. De nuevo hay quien podría decir, con una ingenuidad oceánica, es verdad que también el partido que gobierna tiene la capacidad de controlar al Tribunal Constitucional, pero por motivos éticos no lo va a hacer. Pues no, sí que lo hace, y es que lo reconocen ellos mismos. Fijaos lo que dijo Alfonso Guerra. Es una ley, una modificación de una ley por el cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Y dice, pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del tribunal. Y le dije, oye, era una persona conocida. Le dije, esto ha ido al tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Le dije, pero bueno, tú sabes la presión que teníamos. ¿Cómo podíamos soportar esa presión? ¿Se presiona o no se presiona al Tribunal Constitucional? Bueno, por recapitular. El partido que gobierna, además de gobernar, puede crear leyes y asegurarse de que esas leyes no se tumban. Esto va tomando forma. Pero bueno, ¿qué pasa si yo o alguno de mis amiguetes incumplimos alguna de esas leyes? Nos tendrán que juzgar, ¿no? Pues qué remedio, habrá que meter mano aquí también.
El partido que gobierna controla a la Fiscalía, que es quien se encarga de acusar. Y esto no lo digo yo, lo dijo el mismísimo Pedro Sánchez. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Pero bueno, ¿por qué el partido que gobierna controla a la Fiscalía? Pues muy sencillo. En primer lugar, porque el partido que gobierna es quien elige al fiscal general del Estado. Artículo 124.4 de la Constitución, el fiscal general del Estado será nombrado por el rey a propuesta del gobierno. Y resulta que todos los fiscales de España tienen que acatar las órdenes del fiscal general del Estado. Artículo 55 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Tampoco podrá recibir ningún miembro del Ministerio Fiscal órdenes o indicaciones relativas al modo de cumplir sus funciones más que de sus superiores jerárquicos. O sea que de sus superiores sí, porque la Fiscalía General del Estado opera el principio de jerarquía. O sea que todos los fiscales de España dependen del fiscal general del Estado, y al fiscal general del Estado, ¿quién lo elige? Pues yo. O sea que yo controlo a la Fiscalía. Y por si esto fuera poco, el partido que gobierna ahora, el PSOE, quiere aumentar todavía más el poder de la Fiscalía y por lo tanto su poder. Veamos. El proceso penal en España se divide fundamentalmente en dos fases. En primer lugar, el juez de instrucción te investiga. Y a partir de aquí pueden suceder dos cosas. Si el juez de instrucción considera que no hay indicios de delito, no se te juzga, y si el juez de instrucción considera que sí que hay indicios de delito, otro juez distinto te juzga y ya decide en sentencia si tú eres culpable o inocente. Por lo tanto, hoy en día la instrucción, esa fase de investigación, está en manos de los jueces de instrucción, que no dependen del gobierno. Pues el PSOE quiere que a partir de ahora esa instrucción, esa fase de investigación, le corresponda a la Fiscalía, que sí que depende del gobierno. Por lo tanto, la Fiscalía, que depende del gobierno, pasaría a decidir cómo se tiene que investigar, si más o menos, y de qué forma, y en segundo lugar también pasaría a decidir, una vez terminada esa investigación, si hay indicios de delito y por lo tanto se te tiene que juzgar, o si no hay indicios de delito y por lo tanto no se te tiene que juzgar. Imaginad que Bárcenas hubiera sido investigado por una fiscalía dependiente del PP. ¿Qué creéis que hubiera pasado? O imaginad que Chávez y Griñán hubieran sido juzgados por una fiscalía dependiente del PSOE. ¿Qué creéis que hubiera pasado también en este caso? Y hablando de los seres, la juez Mercedes Alaya, apartada por cierto, ya advirtió en su día sobre los riesgos de darle la instrucción a la Fiscalía y dijo lo siguiente, leo: en esos países, refiriéndose a Alemania, a Francia, al Reino Unido o a los Estados Unidos, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, o sea, del gobierno. Más concretamente del ministro de Justicia, y a veces este forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad, porque se persiguen los delitos según cómo y quién. Peligroso, ¿no? Bueno, hay quien puede pensar, de nuevo, con una ingenuidad tremenda, que el gobierno, aun pudiendo controlar al fiscal general del Estado, no lo va a hacer. Puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Y no voy a designar fiscal general del Estado a alguien a quien yo pueda controlar, sino a alguien, digamos, únicamente atendiendo a sus méritos profesionales. Y sí, efectivamente, esto es lo que pasa. Precisamente por eso el PSOE designó como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, alguien que no fue diputada por el PSOE y que tampoco, ni mucho menos, fue ministra de Justicia por el PSOE. Alguien totalmente desconocida para ellos, vaya. ¿Y qué sucede si todo este entramado falla? ¿Qué sucede si, aun pudiendo yo crear leyes, encargarme de que esas leyes no se tumben y controlando a quien acusa? ¿Qué pasa si, aun controlando yo todo esto, resulta y un juez condena a una persona que yo no quería que fuera condenada? Menudo problema, ¿no? ¿Qué va? Donde hay problemas, esta gente encuentra soluciones. Porque ¿a que no sabéis de quién depende la concesión de indultos en nuestro país? Pues efectivamente, del gobierno. Artículo 30 de la Ley del Indulto. La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros, que se insertará en la Gaceta. Y otra vez, por enésima vez, alguien podría pensar, bueno, es cierto que el gobierno
puede conceder indultos injustificadamente a determinadas personas porque políticamente les interesa, pero aun pudiendo hacerlo por razones éticas, no lo harán. Y oye, al César lo que es del César. Aquí sí que estoy de acuerdo con vosotros. Ábalos a favor de los indultos a los líderes del Procés para aliviar tensiones. ¿Sabéis cuál es la asignatura pendiente del partido que gobierna? Los jueces, esos malditos jueces, que aun controlando yo todas las anteriores cosas, van y condenan al final a alguien de mi partido. Esto no puede seguir así. El órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial y de momento el control total del Consejo General del Poder Judicial se le escapa al partido que gobierna. De momento. Los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos del siguiente modo. A 10 los elige el Congreso por una mayoría de 3/5 y a los otros 10 los elige el Senado por una mayoría de 3/5 también. Pero aquí sí que hay un problema de verdad. El partido que gobierna tiene sí o sí una mayoría absoluta, la mitad de los votos más 1, si no el gobierno caería. Pero puede que el partido que gobierna no tenga una mayoría de 3/5. Y sin una mayoría de 3/5 yo no puedo elegir a mi única y exclusiva voluntad a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y eso es exactamente lo que le está pasando ahora al PSOE y a Podemos, que quieren pero no pueden, porque no tienen esos 3/5. Pero ya hemos visto que no, que donde hay problemas esta gente encuentra soluciones. Vamos a ver, PSOE y Podemos se sientan en la mesa y dicen lo siguiente: nosotros tenemos mayoría absoluta, pero no tenemos 3/5. Y para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial necesitamos 3/5. Pues muy sencillo, modifiquemos la ley y digamos que ya no hace falta 3/5 para designar a estas personas, sino simplemente mayoría absoluta. Y así nosotros podremos elegirlos a todos. Y en esas están. PSOE y Unidas Podemos registran la reforma para reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial. ¿Sois conscientes del poder que le estáis dando a estas personas? Porque es que resulta que los mismos que gobiernan también crean leyes y se aseguran de que estas leyes no sean declaradas inconstitucionales. Además, y si hay que ir a juicio, estas personas ya controlan a quien acusa y quieren controlar también a quien investiga y a quien juzga. Y si aún así, si algo sale mal y se termina condenando a alguien al que nosotros no queríamos que se condenase, aún así podemos siempre indultar. Año tras año tras año, los españoles estamos de acuerdo en una cosa: nuestros políticos son nefastos. Entonces, ¿por qué les damos tanto poder? En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa. Y esto no es por una cuestión de ego. Como suelo decir, YouTube visibiliza solamente los vídeos que reciben muchos me gusta y muchos comentarios, si no, lo oculta. Si queréis estar al tanto de otros vídeos que pueda ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros. La verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente. Si queréis colaborar económicamente conmigo y gozar de ventajas exclusivas, podéis hacerlo en Patreon. Y una cosa más, desde hace unos cuantos meses, semanalmente publico vídeos de unos 2-3 minutos en el periódico El Liberal. Podéis verlos accediendo en YouTube a su canal, El Liberal. Dicho esto, hasta la próxima.